¿Cómo te va, Diana? ¿Qué tal? Buen día. Hola Héctor, un gusto hoy estar hablando con vos. No, el gusto Bueno, es de nosotros porque nos gusta, porque nos interesa mucho la actividad, porque nos parece que la preservación del patrimonio es una gran, eh, tengo, quería iba a decir mostrarle algunas fotografía, cosas no es del una taller fotografía, y, una gran película. perdón. ¿Eh? Qué pena, tenemos dificultad. Si te quedás quieto, tenemos dificultad porque se congela cada tanto la imagen. A ver si podemos dejarla, podemos dejarla quieta un ratito, Diana. Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero en todo caso, después hacemos un paneo a ver si no se pierde la conexión. Bueno, sos docente en la carrera de museología, que también es bastante joven en nuestra ciudad. La carrera, me acuerdo a Carlos Branca anunciándome en un programa de televisión que el 12 iba a abrir la carrera de museología y lo hacía como con mucha emoción. Bueno, hoy ya es un hecho. Hoy está, no te digo que en cualquier sobremesa se habla de un museo, pero se habla mucho más del patrimonio local, provincial, que antes, y esto es mérito de todos aquellos que están encima del tema por su pasión y por sus intereses. Hoy es el Día Mundial Internacional de los Museos. ¿Por qué, Diana? Bueno, antes que de abordar ese tema, me gustaría decirte que sí, es como vos decís, de a poco la sociedad va trabajando cada vez más por el patrimonio. Y bueno, la carrera de museología ya va a cumplir 4 años de existencia y ya tiene sus 6 primeros egresados. Y bueno, esperamos que cada vez sean más para poder seguir hablando y difundiendo esto del patrimonio. Y hoy es el Día Internacional de los Museos porque el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, en una de sus reuniones, allá por el año 1977, designó este día para que cada museo del mundo que quiera trabaje determinada temática. Bueno, este año el tema para trabajar en cada institución que lo quiera, no es obligación, es el tema de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Entonces, cuando hay un tema propuesto que se define un año anterior, se organizan en distintos lugares eh, abordar ese tema. Se le da fuerza a nivel internacional a ese tema y se logran acuerdos, consensos y ir en rumbo colectivo hacia el desarrollo de nuestra sociedad, porque los museos son eso, son instituciones sociales que por naturaleza que abordan todo tipo de necesidades de la población. Actualmente se están generando muchos museos de la pandemia o exposiciones de tiempos de pandemia. Y bueno, van a ser relatos muy importantes para nosotros para sanar todo esto que nos está pasando. Yo siempre Ujú. considero que los museos son grandes sanadores de lo que le pasa a la humanidad. Así que bueno, Claro, claro, claro. Fíjate que cada tanto, en alguna excavación que se inicia para la construcción de un gran edificio, como pasó acá en el edificio de tribunales que se está emplazando, por poner un ejemplo nada más, aparecen piezas arqueológicas, piezas históricas de muchísimos años. Eh, Antes tal vez, no digo que antes era peor esta situación, pero evidentemente hubo un pasado, para no decir antes y poner un plazo, hubo un pasado en el que no se reparaba sobre esta conservación. Había que rellenar, se rellenaba, había que construir, se construía y no se pensaba mucho, ¿no? Hoy, bueno, se está atento frente a estas apariciones. como vos bien decís, cada vez aparece en distintos lugares del mundo hallazgos arqueológicos que hablan de distintas épocas y ahí nace un nuevo relato para investigar y para compartir con la sociedad.
Yo siempre digo, ¿por qué pasa que en algún momento determinado aparecen restos humanos o restos de artefactos? ¿Será que tenemos que recordar cosas del pasado para en este presente construir un futuro mejor? Y lo que vos decís de los logros, digamos, de avance en el cuidado del patrimonio, tiene que ver con que la sociedad va generando leyes, decretos, proyectos de ley que nos avalan. Y bueno, tenemos ahora más que antes, pero necesitamos muchos más de estos elementos que nos ayuden a mejorar la situación, ¿no? Porque bueno, con esto de la pandemia se vio claramente la importancia de la cultura, la importancia de compartir distintas expresiones artísticas. Y los museos cerraron sus puertas, pero abrieron sus ventanas virtuales. Y aquellas personas que tienen la posibilidad de tener Wi-Fi se han podido conectar y vincular con las instituciones. Todavía no hay un estudio realizado de público con respecto a cuántas personas se quedaron afuera, digamos, de este vínculo, ¿no? Porque no todas las personas tienen la posibilidad de tener conectividad, pero sí aquella persona que tuvo la posibilidad se ha podido conectar con la realidad de distintos museos del mundo. Eh, Eso fue probablemente una de las primeras medidas que adoptaron los grandes museos del mundo, la visita virtual de sus eh, de esos lugares tan importantes porque bueno, porque los museos, los grandes espectáculos deportivos, artísticos, son las actividades que van a estar suspendidas probablemente hasta el final de la pandemia, ¿no? Y, y tendrán, y si bien seguramente se habrá pensado en estas visitas virtuales en algún momento, hoy es la única opción que existe. Por lo tanto, tener las herramientas para potenciarlas, para hacerlas más dinámicas, más accesibles, es todo un desafío. Eso en la República Argentina, en Santa Fe, ¿cómo está esa situación? Se puede, digamos, visitar los museos, todos los museos, algunos de manera virtual? ¿Cómo está funcionando? Bueno, Santa Fe, ciudad y provincia, tiene distintos tipos de museos, ¿no? De dependencia. Tenemos museos nacionales, provinciales, municipales y privados, y también hay instituciones mixtas. Aquellas instituciones que ya utilizaban los medios de difusión virtual acrecentaron su producción, su vínculo con el público, y ahora tengo entendido de algunas instituciones que están generando más contenido para compartir con la gente. Con la gente y para no solamente el público asiduo de esa institución, sino también en pos de captar nuevos públicos, de generar nuevos intereses. La virtualidad es una herramienta muy importante, pero tenemos bien en claro que no reemplaza 100% la presencialidad. El estar en un espacio museo es un espacio mágico donde hay sensaciones únicas que se da bien eligiendo uno el recorrido que quiere hacer y no que te lo decida una pantalla, ¿no? Ujú. Eh, Además los olores, la palabra del otro, eh, ha sido muy importante la tecnología en estos momentos, pero seguimos pensando que es fundamental poder visitarlo en persona a los museos, que es una experiencia Ujú. única. Si tuviese, supongamos que la pandemia obligaba a los visitantes de los museos a quedarse ahí hasta el final del ciclo. ¿En qué museo te hubiese gustado quedarte encerrada, entre comillas, pasando la pandemia? En el mundo, Sí, me encantaría en el Museo del Prado. del Prado. Sí,
A ver, yo creo que todos los museos tienen su encanto, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los regionales, y en todos hay historias increíbles para contar. Pero bueno, digo el Museo del Prado porque el año pasado cumplió 200 años, tuve la suerte de poder estar ahí y de poder recorrer sus talleres de restauración y la verdad que es un trabajo magnífico, muy sincronizado, la gente es demasiado amable, o sea, no pensé que eh, te cuento una anécdota, le escribí al museo diciéndole quién era, que era de Santa Fe, y si tenía la posibilidad de conocer algún taller. Me contestó el jefe de restauración y me dijo si podía a tal día y a tal hora. Me esperó en la puerta del museo. Me atendieron como, no sé, la verdad fue algo mágico. Y yo creo que los museos, como dicen muchos, tienen que ser amables. Y yo nunca pensé que un museo tan grande era tan amable, porque bueno, uno piensa que ellos están en otro nivel o con otras necesidades, pero digamos, tratan perfectamente muy bien a todas las personas que concurren, que bueno, antes de la pandemia eran muchísimas por día, miles y miles. Eh, no sé cuántas, sé que el Museo del Louvre estaba alrededor de 10.000 visitantes por día, no recuerdo el Museo del Prado, pero que tengan la amabilidad con todo el trabajo que tienen por delante de atenderte, porque les escribiste un correo preguntándoles si podías visitar, además como visita no te cobran nada, te dan una credencial, te dejan ingresar a los distintos sectores. Para mí fue una alegría enorme O poder sea, estar ahí. la pieza histórica es obviamente muy importante, pero el factor humano en la gestión es también tan importante, ¿no? El patrimonio más valioso que tiene el museo es el humano. Claro. Sin trabajadores de museo, eh, hace 22 años cuando estudié museología en La Plata, los profesores nos decían, el patrimonio no habla solo, hay que preguntarle. Y es el hombre actual que trabaja en los museos junto con los visitantes, que interroga el patrimonio y que se enriquece con la información que tiene para darnos. O sea, no sé cómo explicarlo que se entienda mejor. Los adelantos científicos nos demuestran y nos ratifican muchas hipótesis de cómo se vivía antiguamente, pero es el hombre el que busca la forma, los trabajadores de museos son los que buscan la forma de transmitir ese mensaje a la sociedad. Un mensaje que construye. Y bueno, actualmente se considera a los museos como un espacio de educación primaria. Es un lugar fundamental del conocimiento y de la experiencia y no es solamente para el deleite de los visitantes, sino para aprender y construir En, conjuntamente. en esta instancia de virtualidad, ¿qué recomendás navegar, podríamos decirlo, si usar un término medio histórico, decir navegar por internet, bucear, navegar, respecto a las propuestas locales o provinciales? Bueno, tenemos una amplia variedad de museos en Santa Fe y creo que cada persona puede buscar aquel tipo de patrimonio que le interesa. Tenemos un museo de ciencias naturales, varios museos de arte en Santa Fe, museos históricos. Bueno, ¿qué nos interesa como ciudadanos? Conocer más de nuestra fauna, nuestra flora, conocer de nuestros antepasados. Creo que cada uno tiene que ir seleccionando dentro de los gustos personales y cuando ingrese
a comunicarse con un museo se va a dar cuenta que todas las instituciones tienen algo que se vinculan con uno, todos. Una vez recuerdo un trabajo de una alumna que, bueno, desde la carrera siempre fomentamos que vayan a conocer distintos museos, que recorran muchas instituciones. A veces es con la carrera y otras veces en forma individual. Y una alumna vino emocionada y me dice, encontré que en el Museo de Santo Tomé había una donación de mis abuelos en el museo de la ciudad. Y sin necesidad de encontrar un objeto directo de la familia de uno, eh, cada museo tiene un montón de historia que se vincula con lo que hoy somos cada uno de nosotros. Eso es lo mágico que tiene el museo. Los museos son del hombre para el hombre, sea el tipo de museo que sea. Yo recuerdo a un familiar que se encontró, en realidad encontró a su abuelo en una lista de pasajeros que había sido conservada en un museo de la Patagonia. Y el museo conservaba algunas piezas del barco y dos o tres listas completas de pasajeros y azarosamente, porque no iba a buscar eso, fue toda una gran casualidad, encontró a su familiar ahí, en la lista de pasajeros. Y además terminó de redondear una historia que no conocía porque nunca había indagado cómo habían llegado a la Argentina, de qué manera, de qué forma. Había toda una leyenda, sí, llegaron en barco de tal o cual manera, y estaba el papel ahí, qué impresionante. Bueno, te agradezco mucho. ¿Querías agregar algo más? No, me hiciste acordar cuando dijiste de esa experiencia tuya. Tuve la suerte de ser pasante en el Museo del Presidio de Ushuaia. Ah, Y sí, un cuando gran estaba museo. trabajando allá, fue un hombre, en el lugar donde estábamos trabajando se podía recorrer, y me dice, ¿vos sabés? Me dice el hombre, yo vine a visitar este museo porque a mí en la época del proceso estuve detenido acá. Y en esa celda dormía. Y en aquel lugar me torturaban. Fue ahí cuando me comuniqué con el director, porque no se tenían datos al respecto, No, y, claro. y que ese lugar había sido un centro clandestino de detención, y el hombre fue a sanar, pudo entrar a ese lugar porque hoy es museo, y fue a sanar. Estuvo ahí durante la última dictadura militar. El presidio de Ushuaia era una cárcel que había estado cerrado durante mucho tiempo. Claro, la Eso cerró fue, Petinato, la cierra Petinato por orden de Perón en su momento, ¿no? claro, El papá de pero Roberto Petinato, el saxofonista de Sumo, ¿no? ese dato no lo tengo, pero si vos lo decís, debe ser. Sí, sí, es el papá. Eh, bueno, y bueno, no se tenían esos datos de que fuera un centro, y la persona fue, dio su testimonio, dio su relato. O sea, cuando una persona relata algo vivido, es patrimonio oral. Y ese Claro. patrimonio oral se relevó y ahora cambia el curso de la historia. Y ahora hay más para contar en ese museo, en ese espacio de comunicación tan mágico que son los museos, ¿no? Eso te quería contar que por eso pienso que los museos son sanadores y que son para que cada uno encuentre su identidad y también pueda luchar por sus derechos. Mirá vos, no sabía que el presidio Ushuaia había sido, por lo menos para esta persona, un centro clandestino de detención. ¿Es un ciudadano fueguino o es un ciudadano de otro lugar? No, ¿No te no acordás? recuerdo, yo le tomé los datos y después el director hizo el relevamiento, pero me parece que era de Buenos Aires.
la persona que fue. Viajó exclusivamente a Ushuaia para ir al museo, para ir a ese lugar. Y bueno, yo tuve la suerte de estar ahí y de que él se comunique conmigo, ¿no? Porque bueno, a veces el visitante se guarda sus sentimientos, sus expresiones, y otras veces las puede compartir con los trabajadores de museo. Y así se va enriqueciendo nuestros relatos y nuestra cultura. Ujú. No sé si linda la palabra, pero qué tremendo lugar te tocó para hacer la pasantía, ¿no? En realidad fui invitada y le agradezco tanto al director. Éramos estudiantes de museología en La Plata y bueno, no había hecho ninguna pasantía todavía y dice, ¿te animás a ir allá? Bueno, lo pensé un poco porque yo ya era docente y la verdad que a veces cuesta cuando uno es docente organizarse sus tiempos y, y uno siente el deber de cumplir con, con los requerimientos académicos, ¿no es cierto? Pero bueno, fue una experiencia inolvidable. Esa, Después de, esa, ese museo que además, bueno, toda esa experiencia de Fueguina, que tiene muchas grandes historias que conforman la película, bueno, por ahí pasó Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, y Rojas, Simón Radowisky, que fue el único anarquista que logró fugarse del penal. Y lo que me impresionó a mí es que Radowisky, que el propio servicio penitenciario primero lo confinó a 23 horas por día en su celda, y después lo castigó con la mitad de la ración de comida. Y así todo, y a este punto quería ir, Radowisky escribía cartas de amor bellísimas en esas circunstancias, con frío, con hambre y sin ver el sol. Y esas cartas se conservaron. Digo, alguien, a pesar de semejante brutalidad que era el penal, alguien dijo, esto hay que conservarlo porque es belleza. Eh, bueno, para eso sirven los museos, ¿no? tal cual, Para, tal para cual. conmoverse, para disfrutarlos, para conocer más su propia identidad. Y para aprender todos con todos, porque bueno, me tocó, yo iba de pasante y no sabía qué tareas iba a realizar específicamente y en un momento me dijeron, bueno, vos vas a hacer la visita guiada. Yo abrí los ojos así, ¿qué? O sea, está bien que sabía algunas cosas, pero tuve que estudiar muchísimo y no, uno no puede, como decía un pariente mío, uno no puede saber todo. Cuando me tocó hablar de Radovinsky, uno cuando habla frente a un grupo, un contingente, no conoce la otra persona, su formación, sus estudios, sus experiencias, y obviamente trata de transmitir aquello que le fue legado desde parte de la institución, el material bibliográfico, los guías de guías que siempre enseñan. Cuando llegué a esa sala eh, y di el discurso que tenía que dar, estaba frente a un anarquista dando el discurso y bueno, obviamente que me hizo unas cuantas acotaciones a las cuales le agradecí porque yo le dije, soy pasante y la verdad que no tengo conocimiento de todo lo que vos nos podés contar y compartir. Por eso te decía, los museos, los relatos, se construyen entre todos, no solamente desde el museo hacia el público, sino del público hacia los museos. Te agradezco mucho, Diana, por tu tiempo y bueno, seguiremos en contacto y en otro momento hablando de los museos bueno, en tu caso tu pasión te llevó a ser docente y restauradora y lo mío es solamente un interés más entre tantos intereses que tengo. Gracias y buen día. Bueno, gracias a vos, Héctor.